Hola, ¿cómo están, chicos? Nosotros somos los Tacos Asesinos de Wisconsin y nuestro equipo está conformado por Carlos Emiliano Sandoval Amador, Carla Villegas Soto y su servidor Medina Peraveles Raúl. Hola, yo soy Carlos Emiliano Sandoval Amador. Les voy a hablar sobre la biografía de Edgar Franco. Edgar Franco nació el 23 de agosto de 1923 en Inglaterra y falleció el 18 de abril de 2003 en Estados Unidos. Fue un científico informático y matemático que ideó el modelo de datos relacional, que llevó a la creación de la base de datos relacional, un método estándar de recuperación y almacenamiento de datos informáticos. Se unió a IBM, International Business Machines, en 1949 y trabajó como programador matemático en algunas de las primeras computadoras de la compañía. Inventó la técnica de la multitarea, que permite ejecutar varios programas a la vez. En 1967, luego de obtener un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Michigan, Code se trasladó al laboratorio de investigación de IBM en San José, California. En 1970, Code publicó su artículo semanal, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, que describía una nueva forma de estructurar los datos utilizando ideas de la teoría de conjuntos que eliminaban la necesidad de conocer la estructura interna de una base de datos. Aunque los investigadores de IBM, Donald D. Chamberlain y Raymond F. Boyce, desarrollaron SQL, más tarde denominado SQL, a principios de la década de 1970, la compañía tardó en comercializar el sistema de bases de datos relacional, que solo eran las computadoras más avanzadas de la época capaz de correrlo. Mientras tanto, las ideas de Code se pusieron en práctica por varias empresas nuevas fundadas en Silicon Valley o en sus alrededores, incluidas Oracle Corporation, Informix Corporation y Sybase Inc., antes de que IBM introdujera su SQL-DS en 1981. En 1983, SQL-DS pasó a llamarse DB2 y siguió siendo el principal sistema de gestión de bases de datos de IBM en el siglo XXI. En 1981, Code recibió el AM Turing Award, el más alto honor para la informática. Code fue nombrado por sus logros por The Association of Computing Machinery, the British Computer Society, the American Academy of Arts and Science, and the AEEE. En 1981, Code recibió el AM Turing Award, que es el más alto honor para la informática. En 1981, Code recibió el AM Turing Award, que es el más grande honor para la informática. Hola, yo soy Medina Peraveles Raúl, alias Puma, y yo les voy a hablar sobre el modelo de base de datos relacional. En 1970, Edgar Franco publicó un artículo en IBM donde proponía un nuevo modelo que perseguía como objetivo la flexibilidad, la sencillez, pero fundamentado sobre una sólida base matemática. Este modelo ofrecía estructuras de datos simples y lenguajes sencillos para todos los usuarios, facilitando su comprensión y su utilización para estos. Desde mediados de los años 80, el modelo relacional es utilizado por prácticamente todos los sistemas gestores de bases de datos y por prácticamente toda la población. Como ejemplo de esto, tenemos tres casos. 1. Las principales empresas de todo el mundo son fabricantes de sistemas gestores de bases de datos relacionales. Oracle, Sybase, Informix, entre otros. 2. Existen grandes fabricantes de hardware y software que tienen su sistema gestor de base de datos relacional, como son IBM, DB2, Microsoft SQL, etc. Y 3. Existen sistemas gestores de bases de datos para PC y para usuarios novatos, como son Microsoft Access. Ahora les voy a hablar sobre la estructura del modelo. Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas, por columnas y filas, formalmente descritas desde las que se pueden acceder a los datos de diferentes maneras sin tener que estar reorganizando las tablas cada vez que se acceden a ellas, donde las tablas contienen datos provistos en categorías predefinidas, ¿ok? Cada tabla, también llamada relación, contiene una o más categorías de datos en cada columna, y cada fila contiene una instancia única de datos para las categorías definidas por las columnas. Además, al crear una base de datos relacional, se pueden definir propiedades o atributos, que también se llama el dominio de la base de datos, de posibles valores de una columna de datos, y se pueden definir las restricciones adicionales
que pueden aplicarse a estos valores de cada tabla. El concepto de relación en el modelo hace referencia a la correspondencia u obtención de valores en una tabla por la denominación del atributo o característica en vez de estar buscando cada característica por la posición de la tabla. Es decir, si tú quieres acceder a una base de datos, es decir, se tiene una base de datos con los registros de los alumnos de una escuela y tú puedes acceder a estos registros por apellido paterno, por apellido materno, por nombre, por sexo, por número de cuenta, en vez de estar buscando la posición que tiene cada alumno en la base de datos. Este modelo, como se mencionó anteriormente, hace uso de la teoría de conjuntos y sus operaciones, como son la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y principalmente el producto cartesiano de conjuntos. Y les voy a hablar sobre las 12 reglas de Code. Regla 0. El sistema debe ser relacional, base de datos y administrador de sistema. Regla 1. Se llama la regla de la información. Toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por valores en proporciones de las columnas dentro de filas de tablas. Regla 2. La regla del acceso garantizado. Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable, especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y la llave primaria. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de empleados y tenemos una columna que contiene los nombres de los empleados, debe haber algún signo o algo que nos indique que si algún empleado no tiene nombre. Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados, es decir, los usuarios deben poder tener acceso a la estructura de la base de datos. Regla 5. La regla comprensiva del sublenguaje de los datos. El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que cumpla las siguientes 3 cosas. Tenga una sintaxis lineal, puede ser utilizado de manera interactiva y soporte operaciones de definición de datos, operaciones de manipulación de datos, seguridad e integridad y operaciones de administración de transacciones. Regla 6. La regla de actualización. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y cancelación. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que se inserte, actualiza o esté borrando. Esto significa que los datos se pueden recuperar de una base de datos relacional en los sistemas construidos de datos de filas múltiples y o tablas múltiples. Regla 8. Independencia física de los datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico cuando quiera que se realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso. Regla 9. Independencia lógica de los datos. Los cambios a nivel lógico, tablas, columnas, filas, etc. no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. La independencia de datos lógica es más difícil de lograr que la independencia física de datos. Regla 10. Independencia de la integridad. Las limitaciones de la integridad se deben especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos. Regla 11. Independencia de la distribución. La distribución de las proporciones de la base de datos a las varias localizaciones debe ser invisible a los usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito. Regla 12. La regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, aparte de una interfaz relacional, que esa interfaz de bajo nivel no se puede utilizar para subvertir el sistema. Por ejemplo, sin pasar por seguridad relacional o limitación de integridad. Esto es debido a que existen sistemas anteriormente no relacionales que añadieron una interfaz relacional, pero con la interfaz nativa existe la posibilidad de trabajar no relacionalmente. Por último, yo les explicaré las tendencias en bases de datos relacionales. Al día de hoy encontramos múltiples bases de datos de empresas, tanto pequeñas como grandes, que necesitan administración de estas, ya sea Facebook, ya sea Google, empresas de ropa, bancos, y todas ellas necesitan de una administración rápida, sencilla y eficaz. Y es por eso que cada empresa encargada de fabricar un sistema gestor de base de datos
compite cada año por crear la mejor aplicación o programa que se encargue de la administración de estas. A continuación, estas son las mejores 5 aplicaciones o programas para los sistemas gestores de bases de datos relacionales. Número 1. Microsoft SQL. Es una base de datos desarrollada por Microsoft y solo tiene compatibilidad con sistema operativo Windows. Hay muchos perfiles expertos en SQL y no es de difícil adquisición. Últimamente ha mejorado mucho su rendimiento, su flexibilidad y además permite administrar información de otros servidores. Número 2. Oracle. Es una base de datos que puede correr en cualquier sistema operativo. Destaca su abundancia de perfiles con experiencia en esta tecnología y tiene una gran cantidad de herramientas que hay para su administración y su uso. Número 3. DB2 IBM. Es la segunda base de datos más utilizada en entornos Unix Linux, después de Oracle. Es claramente un indiscutible ganador en el manejo de supercomputadoras. Hay perfiles profesionales para DB2, pero no tanto como para Oracle. Número 4. Teradata. Destaca sobre los demás tipos de bases de datos por su capacidad de almacenamiento y su análisis de datos. Suele ser utilizado en grandes instalaciones con mucho manejo de información. Y por último, número 5. SAP Sybase. Hace una década fue una de las bases de datos con más éxito. Sin embargo, hoy en día ya está menos extendida, pero sin embargo sigue destacando por su escalabilidad y su rendimiento. Gracias por su atención, esto fue todo.